Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla nuevamente su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quiero mostrarles pues algunos elementos importantes que van a servirles para llevar a cabo su actividad integradora llamada la derivada y su función de la semana 2 de este módulo 18. Antes de continuar me gustaría pues hacer un comentario. Fíjense que yo he notado, bueno, algunos facilitadores, tutores, hemos notado que hay estudiantes que regularmente pues esperan que aparezca la descripción de la actividad para poder copiarla o replicarla en algunos sitios de internet, algunas páginas españolas particularmente, en las que piden ayuda para resolver la actividad. Y bueno, de alguna forma, quien contesta esas preguntas o quienes responden a esas preguntas, a esos cuestionamientos o problemas, pues ganan algo contestando, ganan puntos y seguramente se refleja eso en otra forma de algún otro beneficio. Sin embargo, pues yo quisiera comentar que eso tiene varias consecuencias. Una de ellas podría ser que, y la más importante creo yo, es que no se aprende, no se adquiere el conocimiento. Esa es la primera parte, porque simplemente se copia la respuesta y se pega tal cual en un documento y se presenta así en su actividad. Esa sería la primera consecuencia, que no se aprende. La segunda consecuencia es que ya que hemos detectado, identificado a los facilitadores que se presenta esa situación y sabemos en qué páginas y en qué rutas se encuentran las respuestas, es muy evidente, muy fácil identificar quiénes están plagiando, porque esa es la palabra correcta, plagiando esa información, porque ni siquiera se toma como una referencia o como una fuente de consulta y se modifica, sino que se copia tal cual y ni siquiera se menciona la ruta o la fuente de o la referencia. Así es que ya que los facilitadores identificamos la situación, pues detectamos ese plagio y un plagio evidentemente pues no se evalúa. Sinceramente yo en las últimas semanas pues a lo mejor por descuido he dejado pasar algunas actividades, pero ya que empiezo a ver que las actividades son muy similares en todos los casos, pues es evidente que alguien se las está realizando. Entonces, bueno, esa es la segunda consecuencia. Tendrían una calificación de 0, no evaluable, porque se está plagiando la información. Y la otra consecuencia sería, ya se me olvidó cuál es la tercera consecuencia, pero había 3 consecuencias. Bueno, ahorita que me acuerdo les menciono la tercera consecuencia. Por lo pronto, perdón, ya recordé la tercera consecuencia. La tercera consecuencia es que yo he entrado a esas páginas y las personas que contestan, la verdad es que son muy groseras, muchas de ellas. No llegan al insulto, pero sí llegan al grado de regañarlos y decirles que tienen que evaluarles o tienen que calificarles ustedes con un cierto puntaje sus respuestas. Entonces todo pasa, salimos regañados. Yo me pregunto qué necesidad de salir regañados cuando de alguna forma pues tienen la posibilidad de preguntarle al facilitador. Y de alguna forma, en mi caso particular, pues yo procuro estudiar las preguntas, estudiar los problemas que se presentan y tratar de darles referencias y tratar de darles alguna idea de cómo resolverlo. Y yo creo que es más, bueno, desde mi punto de vista es más práctico eso, más útil eso, que lo aprendan en realidad, que simplemente copiar una respuesta. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. Miren, antes de continuar, antes de resolver la actividad, quisiera comentar lo siguiente. Es importante conocer algunos conceptos básicos. Esos conceptos se mencionan en algunos recursos o en los recursos de la semana número 2, así es que pues es importante que se revisen los recursos. Yo siento que en ocasiones es mucha la información y es complicado de repente entenderla, pero sí es importante que identifiquemos los conceptos básicos. Miren, por principio de cuentas, comentar que sí, en efecto, los fenómenos naturales y procesos sociales que siguen un patrón de comportamiento se pueden ajustar a un modelo matemático, el cual a su vez puede ser graficado. Por ejemplo, en esta función y igual a 5x cuadrada más 3x, esta función es de hecho la que se menciona en la actividad integradora que estamos resolviendo. Bueno, una forma diferente de representarla es la siguiente. Podríamos decir que entonces el costo en función de x es igual a 5x cuadrada más 3x. Cuando utilizamos una función, vamos a verlo más adelante, siempre utilizamos una variable independiente y una variable, por lo menos una variable independiente y una variable dependiente, al plantear un modelo matemático. Y les digo, se puede plantear o se puede plasmar de cualquiera de las dos formas que les acabo de comentar. Esto entonces podría arrojarnos una gráfica. Esta es de hecho la gráfica que arroja la función que acabamos de comentar. Es una función que arroja una línea curva
que tiene ciertos valores de X y para ciertos valores de X tiene ciertos valores de Y. Bueno, aquí lo dice. Esos modelos tienen al menos una variable independiente y una dependiente. Ok, vamos ahora a hablar de la derivada. Cuando derivamos una función, podemos obtener más información de ese fenómeno. Comentar entonces que vamos a ver varios métodos de derivación o se van a ver varios métodos en esa semana y en las que vienen más adelante, pero por lo pronto comentar que una derivada de una función nos permite obtener más información de ese fenómeno. Y esta que aparece en pantalla es una fórmula muy útil. De hecho, les pido que la apunten porque va a utilizarse de manera permanente en las siguientes semanas y en la semana actual, incluso para la segunda actividad integradora de esta semana, para la cual estaré subiendo un video un poco más tarde. Entonces, esa función es importante. Se lee de la siguiente manera. La derivada o la pendiente, también se le llama así, de una función, se encuentra determinada de la siguiente manera. Es una división y en el numerador aparece el valor de la función cuando x vale 2 y se resta el valor de la función cuando x vale 1 y en el denominador aparece simplemente el valor de x2 menos el valor de x1. Vamos a ver cómo se utiliza a continuación. Quisiera poner un ejemplo de esto de la derivada. Yo les contaba que la derivada o al derivar una función obtenemos más información de ese fenómeno y quisiera plasmar un ejemplo. Imagínense que una persona camina o inicia un trayecto recto. En este caso, podríamos comentar que vamos a hacer la observación en 3 puntos diferentes. Cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 1 y cuando el tiempo vale 2. Vamos a pensar que son segundos, ¿qué les parece? Entonces, en el tiempo 0, pues hay 0 segundos. En el tiempo 1 hay 5 segundos y en el tiempo 2 hay 10 segundos. De acuerdo a esto, entonces, la distancia recorrida en el punto 0, pues sería de 0 porque no ha recorrido nada, no ha iniciado el desplazamiento. En el punto 1, vamos a llamarle, ya recorrió 10 metros. Y en el punto 2 ya recorrió 20 metros. Es claro que este fenómeno sigue un patrón. Bueno, comentarles también que hay una fórmula en física. Esa fórmula es la de la velocidad y se define como distancia sobre tiempo. Entonces, regularmente para ser exactos con respecto a esta fórmula hay que utilizar 2 puntos de referencia. Aquí en este caso voy a poner distancia 2 menos distancia 1 en la parte de arriba para considerar una distancia en particular recorrida. Y en la parte de abajo voy a poner un tiempo 2 y un tiempo 1, tomando como referencia, repito, el punto 2 y el punto 1, tanto para la distancia como para el tiempo. Entonces, esto lo podría yo representar de la siguiente manera. En el numerador podría poner la distancia recorrida en el tiempo 2 menos la distancia recorrida en el tiempo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Si reemplazamos los valores que aparecen ahí, diríamos que la distancia recorrida en el tiempo 2 fueron 20 metros, a eso le resto la distancia recorrida en el tiempo 1, que son 10 metros, y en la parte del denominador pongo el tiempo en el punto 2, y a eso le resto el tiempo en el punto 1. Me arroja un número 2. Quiere decir entonces que esa es la velocidad que sigue esa persona que se desplaza con esa velocidad en ese tiempo. Pero aquí lo más importante quiero que observen lo siguiente. En realidad, esa fórmula que estamos ahí plasmando, la que estoy aquí señalando ahorita con el mouse, se parece mucho a la fórmula de la pendiente. Y de hecho, sí, aquí estamos derivando la distancia con respecto al tiempo y estamos obteniendo la velocidad, que no es más que la derivada de esa operación o de esa función, distancia sobre el tiempo. Entonces, quiero que observen que esa función o esa fórmula que les acabo de comentar en la diapositiva anterior, la estamos utilizando de alguna forma en este caso también. Vean cómo tiene la misma forma. La función evaluada en el punto 2 menos la función evaluada en el punto 1 sobre lo que vale el punto 2 menos lo que vale el punto 1. Y eso representa una derivada o lo que es lo mismo, una pendiente cuando vemos cuando vemos en una gráfica esa recta. Vamos a verlo con detalle un poquito más adelante. Bien, ahora lo que voy a hacer es representar gráficamente, perdón, esa fórmula. Miren, lo que estoy haciendo aquí es mostrar una tabla. Esa tabla muestra los resultados de esa caminata de esa persona. Miren, por ejemplo, en el tiempo 0 recorrió una distancia 0.
En el tiempo 5 recorrió, en 5 segundos recorrió 10 metros, en 10 segundos recorrió 20 metros, en 15 recorrió 30 metros y así por el estilo. Entonces ya encontré, ya identifiqué yo un patrón de comportamiento de ese fenómeno. De acuerdo a ese patrón de comportamiento, podré decir yo que la distancia es igual a 2 veces lo que vale el tiempo. Aquí lo podemos ver. En este caso, por ejemplo, la distancia es 2 veces lo que vale 5, es decir, 10. Por eso es tiempo 5, distancia 10. Tiempo 10, distancia 20, y así por el estilo. Y podría representarla de la siguiente manera también. Función del tiempo es igual a 2t. Si lo menciono de la primera forma o de la segunda forma, es normal, es común, se utiliza de la misma manera. Y es importante que ustedes se familiaricen con uno u otra forma porque así lo van a encontrar en los libros o en los documentos o en los recursos que se mencionan, tanto en la prepa en línea como en cualquier otra fuente de información. Bueno, si esto lo grafico, entonces voy a obtener una línea recta. Esta línea recta está conformada por los puntos. Por ejemplo, si en el eje de las X viene el tiempo y en el eje de las Y viene la distancia, sería, por ejemplo, el punto 0, pues es en el punto de X0, Y es igual a 0. En el punto donde X es igual a 5, Y va a valer 10 y así por el estilo. Entonces, de alguna forma, pues ahí se aprecia el comportamiento de esa función. Entonces, recapitulando, en base a un fenómeno, yo obtuve una función que determina ese comportamiento de ese fenómeno y aparte puedo graficar esa función. Es muy útil obtener la gráfica también. Vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, eh, en este caso, por ejemplo, quiero hacer un pequeño paréntesis diciendo que hay varios métodos para derivar funciones. Las funciones, como ya saben ustedes, son de diferentes tipos. Hay funciones constantes, exponenciales, logarítmicas, hay suma de funciones, división de funciones, etcétera. Eso incluso lo comentamos en la semana anterior. Entonces, por ejemplo, en un polinomio como este, por ejemplo, se nos pide derivar. Derivar en este caso es muy sencillo un polinomio porque lo que hacemos en este caso, como seguramente ya lo vieron en los recursos de la semana, es lo siguiente. Si tenemos variables independientes, en este caso la X, y tenemos variables independientes que tienen exponentes, para derivar se hace lo siguiente. Simplemente el exponente de la variable independiente se multiplica por la constante que se encuentra enfrente y al exponente se le resta una unidad. Entonces, eso lo haría en ese caso y también lo haría en el caso que se encuentra aquí. Alguien preguntaría, oye, pero la X no tiene exponente. Bueno, en realidad sí tiene exponente y el exponente es 1. Y estaría multiplicando en este caso 1 multiplico el 1 por el 3. Y ya que haga esa multiplicación voy a obtener la siguiente derivada. Quiero que vean lo siguiente. El exponente 2 lo multipliqué por 5, por eso me da 5 por 2, 10. Y me queda, el exponente quedaría 2 menos 1, es decir, 1, por eso queda 10x. Y en la segunda parte del polinomio, 3x quedaría solamente como 3, porque si x originalmente tenía el exponente 1 y le resto 1, es igual a 0. Y cualquier número elevado a la 0, pues me da 1. Es multiplicar 3 por 1, 3. Entonces, aquí estamos ya, así de sencillo, derivando un polinomio. Una cosa importante es que cuando derivamos un polinomio, se expresa de la siguiente forma. Y' o y apóstrofo se le llama también, o también se le puede poner como f' de x, la función prima de x o función apóstrofe de x. Es más fácil llamarle y' o f'. Entonces, esta que está aquí es una forma de derivar. Esto vamos a utilizarlo también un poquito más adelante. Regresando a la fórmula que obtuve de la velocidad, o a la función que obtuve de acuerdo al fenómeno que les mencionaba yo hace un rato, decíamos que la distancia es igual a 2 veces el tiempo, pero hay diferentes formas de representar. Podré representarlo yo de la siguiente manera. Función del tiempo es igual a 2 veces el tiempo, o si no quiero usar literales de la D y la T y seguir utilizando literales como X y Y, podría hacerlo de esta manera. Y es igual a 2X o f de X es igual a 2X. Bueno, sea cual sea la forma que vayamos a utilizar, vamos a derivarla. Voy a utilizar esta que está aquí, por ejemplo. Si la derivo, ¿cuál sería su derivada? De acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿cuál sería?
Recuerden, el exponente de la x lo multiplico por la constante que aparece al frente y en este caso particular desaparecería la x porque tendría un exponente 0. Entonces la derivada de esa función es 2. Vamos a ver a continuación para qué nos sirve eso que está ahí. Miren, hablando de pendientes, antes de continuar con ese ejercicio, hablando de pendientes o inclinación, una pendiente es una inclinación. Cuando vamos por una carretera, cuando se construye un camino, una autopista, cuando se construye una avenida, siempre hay que tomar en cuenta las pendientes. Una pendiente es una inclinación que tiene, por ejemplo, la carretera y que evita que los vehículos pues pierdan el control. Entonces, la pendiente permitiría permitiría que los vehículos, aunque fueran a cierta velocidad, no se volcaran, por ejemplo. Entonces, esa pendiente de inclinación, pues también el término se ocupa de manera muy similar aquí. En este caso, hay diferentes tipos de pendientes. Quiero mencionar 3 de las más importantes. Por ejemplo, la primera de la izquierda es una pendiente positiva y tiene esta forma. Esa pendiente positiva se obtendría, por ejemplo, a través de una función que fuera 2x más 7. Una pendiente negativa es contraria y se originaría, por ejemplo, a través de una función que fuera menos 3x menos 7. Y una pendiente nula o una pendiente igual a 0 se originaría por una función que tuviera el valor de menos 7. En este caso, entonces, quiero que observen que el principio o el inicio de la función determina cuál es el tipo de pendiente. Si es positiva, cuando inicia con un número positivo, negativa cuando inicia con un número negativo, o nula cuando es un valor constante. Bueno, regresando a la fórmula de la velocidad, vamos a ver para qué se ocupa la pendiente o qué tiene que ver. En este caso, esta gráfica que ven en su pantalla es la que obtuvimos a partir de la fórmula o la función que ven en su pantalla. Y es igual a 2x, donde decíamos que la y representa la distancia y la x representa el tiempo. Si derivamos esa función, obtenemos un número 2 y adivinen qué, la derivada representa en realidad el valor de la pendiente o nos indica qué tipo de pendiente es. Por eso dice aquí, este número 2 representa la pendiente de la gráfica y como se aprecia es una pendiente positiva. Entonces, de mi función original obtuve la derivada y la derivada me dice cómo es la pendiente que tiene esa gráfica. Bien, en conclusión entonces, un fenómeno puede representarse mediante una función observando sus resultados. Número 2, esa función puede representarse gráficamente en un eje de coordenadas. Número 3, al derivar esa función podemos obtener más información de ese fenómeno. Y número 4, gráficamente la derivada de la función representa la pendiente de esa recta. Bueno, vamos a continuación a resolver un ejercicio muy similar al que se presente en la actividad integradora de esta semana en la primera. Sin embargo, antes de resolver los ejercicios debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que si contamos con 2 puntos en X, podemos obtener la pendiente usando la famosa fórmula que ya les comenté yo hace un rato. Entonces, es bien importante que en los problemas que se mencionen, identificar si nos dan 2 puntos. Van a ver que en el problema que se va a resolver a continuación, sí nos dan 2 puntos. Otro aspecto importante es que también es posible derivar una función usando la derivación de polinomios. Ya lo comprobamos en el ejercicio anterior. Si y es igual a 2x, y' o su derivada sería igual a 2. Que se pueden despejar los elementos de la fórmula según lo requiere el ejercicio. Por ejemplo, si ven ustedes la fórmula original, la de la pendiente, fíjense cómo la transformé aquí en este paso que se encuentra en el tercer bloque. Y lo que hice fue que simplemente x2 menos x1 lo pasé al lado contrario de la fórmula, o de la ecuación, perdón, y en este caso pasa multiplicando. Por eso tengo la pendiente que multiplica a x2 menos x1 es igual a la función de x2 menos la función de x1. No hice ningún cambio, simplemente estoy despejando los elementos de esa fórmula. Es flexible, es la palabra quizá correcta, es flexible y nos permite usarla como mejor nos convenga. Y otra recomendación sería que es posible apoyarnos usando el método gráfico. No olvidar que cuando resolvemos un ejercicio podemos hacerlo a través del método gráfico o a través del método analítico. Bien, entremos de lleno al problema entonces. Dice aquí, dice el planteamiento,
El costo de producción de X toneladas de aguacate está determinada por la función f de x igual a 3x cuadrada más 6x. En otras palabras, producir 100 toneladas cuesta 30,600. ¿Cómo obtuve esa cantidad? Pues simplemente en lugar de poner o de utilizar X, pues pongo las 100 toneladas o pongo el número 100 y obtengo que al final me resulta 30,600. La pregunta es entonces, si la producción se incrementa 10%, es decir, llega a 110 toneladas, ¿cuál es la diferencia que se deberá pagar? Primera, es muy importante observar qué nos está pidiendo. En ocasiones resolvemos ejercicios y la frase a lo mejor es un poco rara, pero a lo loco resolvemos los ejercicios sin darnos cuenta, sin reflexionar o pensar qué es lo que se nos está pidiendo. Entonces, importante, la pregunta, ¿cuál es la diferencia que se deberá pagar si brincamos de un valor de 100 toneladas a 110 toneladas? Bueno, noten que en este caso estamos obteniendo 2 puntos de X, que es lo que les comentaba yo en la diapositiva anterior. Tenemos por una parte X1, que es 100, y tenemos X2, que es 110, que es la cifra a la cual queremos llegar. Entonces, por principio de cuentas, y como lo dice la descripción de la actividad, se deriva la función. Si mi función original es 3x cuadrada más 6x, entonces la derivada de esa función sería f' de x es igual a 6x más 6. Bueno, punto número 2. Vamos a identificar con qué valores contamos. Fíjense que de repente, como ya les comentaba, empezamos a resolver sin sentido, creo yo en ocasiones, y como que de repente hay que hacer una pausa y sentarnos a ver con qué elementos contamos. Es como una receta. Si tengo una fórmula, una receta para hacer un platillo, debo sentarme primero y revisar con qué cuento. Si cuento con jitomate, cilantro, cebolla, no sé, carne, no sé qué más se puede utilizar. Entonces debo revisar con qué cuento y qué puedo hacer con lo que cuento si tengo una receta. Aquí es lo mismo. Si tengo una fórmula, debo detenerme a ver primero con qué cuento y ver qué puedo utilizar de lo que tengo. Entonces, primero sería identificar con qué valores contamos y vamos a analizar cómo los podemos utilizar. Entonces, ¿contamos con el valor de X1? Sí, 100. ¿Contamos con el valor de X2? Sí, es 110. ¿Contamos con el valor de la pendiente o de la derivada? Sí, 6x más 6. ¿Contamos con el valor de f de X1? Es decir, la evaluación de la función cuando X vale 100. Sí, también lo tenemos, son 30,600. Ahora, no quiere decir que vayamos a utilizar todos los elementos. Vamos a ver cuáles nos pueden servir entonces. Paso 3. Ya que derivamos la función y obtuvimos la pendiente, vamos a reemplazar en la fórmula general de la pendiente los valores de m y los valores de x1 y x2. Entonces, primero, muestro la fórmula que ya les comenté que va a ser bien importante. Esa ya no se las voy a describir porque ya la comentamos en varias ocasiones. Entonces, lo que voy a hacer es primero reemplazar el valor de m. Si m vale 6x más 6, pues lo reemplazo por la letra m. Y en la parte del denominador pongo lo que vale x2 y lo que vale x1, que no es más que 110 menos 100. Aquí solamente hice esa operación, 110 menos 100. Y en la siguiente parte, el número 10 que se encuentra dividiendo, lo paso multiplicando al otro lado de la ecuación y me quedaría 6x más 10, que multiplica 10, es igual a f de x2 menos f de x1. Lo que voy a hacer a continuación no es nada adicional, simplemente lo que se encuentra a la derecha de la ecuación lo paso a la izquierda y lo que se encuentra a la izquierda pues lo paso a la derecha. Y en el siguiente punto lo que voy a hacer es ahora sí desarrollar esa ecuación. Tengo en la parte derecha 6x más 6 y lo multiplico por 10. Quiere decir que ambos elementos van a ser multiplicados por 10. Y de hecho obtengo lo siguiente. Función de x2 menos función de x1 es igual a 60x más 60. Pero miren, hay que reflexionar y tomar en cuenta que en realidad esto es lo que se nos pide. O sea, se nos pide la diferencia que se deberá pagar, es decir, f de x2 menos f de x1 para alcanzar las 110 toneladas. Entonces, por lo tanto, si x vale 100, podríamos comentar que esa diferencia que se debe pagar pues resulta lo siguiente, tomando en cuenta que la x voy a reemplazarla por 100 y al final esa f de x2 menos f de x1 me da 6060.
Tomen en cuenta que no es el total que hay que pagar. Si originalmente eran 30,000 y tantos, 30,600, no recuerdo exactamente, pues habrá que sumarle esa cantidad para aumentar el 10% de la producción de aguacates que originalmente era de 100 toneladas. Bueno, parece que fue muy rápido, pero espero que les sirva. Creo que los elementos importantes ya los tenemos y lo que les acabo de comentar seguramente va a servirles para poder resolver su actividad. No recuerdo si pedía algo más, creo que al final pedía bueno, pedía que obtuviéramos un resultado por una parte y por otra parte pedía también que indicáramos para qué servía la derivada. Entonces, creo que con la descripción que hicimos, cada quien podrá describir con sus palabras para qué nos sirvió obtener la derivada. Creo que no es complicado. Por lo pronto, me despido de ustedes. Espero que pues haya quedado lo más claro posible. De cualquier forma, estoy al pendiente en el foro de dudas. Estoy al pendiente a través de la mensajería de la plataforma o por correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.